28.014. ¡Oh! Un despido, no es una bola de las guapas, no es una bola de las naranjas, no es una bola de la casta. En este sorteo solo toca premios a las bolas marcadas, las bolas que siempre están marcadas, las bolas que todos los años llevan cientos de millones de euros de nuestros impuestos. 30.050. ¡Oh! Ha caído en la deuda subordinada de Cajastur. Todos sus ahorros arruinados. ¡Qué pena! Manuel Menéndez se podrá comprar otro chalet en Somión. ¡Oh! 35.214. ¡Uy! ¡Sorpresa! Una bola distinta porque... Una bola distinta. ¡Alsa! ¡Alsa y Transportes Túa de Oviedo! ¡Premio! 8 millones de euros de concesión y subvenciones por la empresa pública Túa, por la empresa privada Túa. Le ha tocado la lotería, Alsa. Le ha tocado la lotería, Alsa. Le ha tocado la lotería. Como todos los años le toca la lotería Alsa y sin comprar ni un décimo. Y además hoy sale en la prensa o ayer estos días los nuevos autobuses que vamos a pagar todos nosotros. Nuevos autobuses, le cambian el color, en vez de azul nos los ponen negros y piensan que somos tontos. Siguen en los mismos. 47.005. ¡Joven que se va al exilio! Oh, no va a poder pasar con su familia, con sus seres queridos, con sus allegados, con su círculo de amigos. No va a poder vivir aquí, no va a poder tener un trabajo. 29.001. ¿Qué le toca a este, capaz? Una vida muy precaria. Este se queda sin pensión. Este no va a tener pensión para jubilarse. No pasa nada, sigamos con la lotería que siempre toca, eso sí, a los tiempos. El 25. Un desahucio. Cajastur le embarga su casa por no poder pagar un mes de alquiler. Vaya por Dios, pasará estas navidades en un cajero de Cajastur. ¿Y todo por qué? Por la avaricia del Consejo de Administración de Cajastur, del Iberbank. Hola, naranja. Servicio de recaudaciones. ¡Premio! Recauda que... Sí, ¿cuántos millones recaudan estos? ¿Y cuántos son los que se quedan? Porque se quedan millones por el camino. La empresa privada que recauda nuestros impuestos, todos nuestros impuestos de la ciudad son recaudados por una empresa privada que además tiene todos nuestros datos fiscales y nuestros datos personales. Esta empresa, que es privada y no es de aquí, es de Barcelona, se lleva 8 millones de euros por recaudar cada año unos 100 millones de euros en nuestros impuestos. 8 millones cada año, eso sí que es lotería asegurada. 5.200. Vaya, otro despido. Una trabajadora que no podrá pasar unas navidades con sus seres queridos. Los funcionarios otro año el sueldo congelado. 3.900. El 3.900 es esa persona que necesita de los servicios de atención, porque es discapacitada y no tiene dinero en sus impuestos. Nuestros impuestos no van para las cosas importantes, no van para lo que es realmente necesario, para los servicios de atención, para las bibliotecas, para los comedores escolares. 90.025. Vaya, todo un colegio que se queda sin comedor escolar. 4.521. Otro recorte más en educación, otro recorte más en inversión pública para investigación. Los investigadores de la Universidad de Oviedo se quejan que se quedan sin el dinero necesario para continuar
sus investigaciones. ¿Y para dónde está ese dinero? Pues ¿por qué no lo vamos a echar en una bonita estación de Alsa, concedida a Alsa por 50 años? ¡Claro que sí! ¿O vamos a gastar ese dinero en el centro hípico? ¿Por qué no? ¡Claro que sí! La lotería es solo para los que se la ganan, el 1%, a los que siempre toca, a los que siempre toca. 19.452. ¡Oh! Un represaliado por la nueva ley Mordaza, que no podrá ni quejarse en la calle. ¡Qué pena! ¡Oh! Con la nueva ley Mordaza no nos podemos quejar. Además, de forma literal, no nos podemos quejar. No vaya a ser que todavía más precaricen nuestras vidas, y que nos metan en la cárcel, nos metan multas. Quieren la paz de los cementerios y eso es lo que no vamos a permitir. ¡Oh, la naranja! Y aquí viene otra de Siempre los mismos. Otra bola de las corotillas, claro que sí, claro que sí, claro que sí. FCC, FCC, limpia, limpia. Vaya limpia que hay que hacer, sí. FCC, a través de diferentes concesiones, que llega a obtener más del 10% de nuestros impuestos, de todos nuestros impuestos de cada año para sus bolsillos privados. El 10% de lo que pagamos en impuestos se lo lleva el FCC. Esto sí que es lotería de la buena, de la lotería que toca, la lotería que toca. No hace falta comprar el décimo. 24.353. Otra bola que vaya, no es naranja, con lo cual vaya, todas las bolas están en el bombo, pero solo una salen con premio. A esta bola le ha tocado el premio de no poder pagarse, tener que pagarse una sanidad para poder curarse de sus dolencias. La sanidad está cada vez más precarizada, la sanidad está cada vez más individualizada y cada vez nos exporta más al sector privado. FCC, a través de diferentes concesiones, que llega a obtener más del 10% de nuestros impuestos, de todos nuestros impuestos de cada año para sus bolsillos privados. El 10% de lo que pagamos en impuestos se lo lleva el FCC. Esto sí que es lotería de la buena, de la lotería que toca, la lotería que toca. No hace falta comprar el décimo. 24.353. Otra bola que vaya, no es naranja, con lo cual vaya, todas las bolas están en el bombo, pero solo una salen con premio. A esta bola le ha tocado el premio de no poder pagarse, tener que pagarse una sanidad para poder curarse de sus dolencias. La sanidad está cada vez más precarizada, la sanidad está cada vez más individualizada y cada vez nos exporta más al sector privado. No se podrá pagar la operación y ¡oh, qué pena! Ojalá dure hasta las navidades que vienen. 1850. Trabajador precario de hostelería, que tiene un contrato por 3 horas y trabaja 14. 21.045. Recortes en la ley de dependencia. Nuestros mayores, las personas más necesitadas, las personas que necesitan algún tipo de ayuda, nuestros cuidados, que ahora mismo están absolutamente desahuciadas en este presupuesto municipal que solo dedica a esta partida presupuestaria 1,14 € de los 940 euros que todos los obetenses y todas las obetenses pagamos en impuestos. Eso sí, de esos 940 euros, 120, cada obetense paga 120 euros a bancos y grandes eléctricas. Eso sí se lo merecen. 1641. Seguimos sin oposiciones al ayuntamiento de Oviedo. ¿Para qué vamos a hacer oposiciones si los podemos meter a dedo? ¡Claro que sí! Pero el que se queja es porque quiere. ¡Bien! La naranja. Premio seguro. Siempre los mismos. Ha tocado a ASAC, Servicio de Comunicación.
Comunicaciones e Informática del Ayuntamiento de Oviedo. Una concesión de ¡Bien! ¡Hombre! increíble, no nos lo esperábamos esta concesión de Oviedo. Esta concesión que le deja a SAC, una empresa privada, más de 10 millones de euros para llevar la informática del Ayuntamiento de Oviedo. De casualidad, no seáis mal pensados. El marido de Paloma Sainz es miembro del Consejo de Administración de la empresa, pero no tiene nada que ver. Las bolas son las mismas, todas las bolas están en el bombo, salvo que algunas salen siempre y otras no salen nunca. 26.345. Es que son muy repetidos, o sea, podemos seguir repitiendo ERES, contratos basura, trabajadores en precario, privatización de servicios. Venga, vamos a sacar otra bolina. 1.260. ¡Otro ERE! 14.338. Otro desahucio. La falta de viviendas de protección oficial, la falta de viviendas y de alquileres sociales en la ciudad de Oviedo es acuciante. Mientras cientos de casas vacías de nuestro ayuntamiento siguen sin ser ocupadas, desahuciamos a las personas de nuestras casas. 21.470. Otra empresa con beneficios que cierra. Cierra la empresa y se van a la calle los trabajadores y las trabajadoras, pero no pasa nada, no pasa nada, tampoco tendrán paro porque y así no nos saldrán caros al horario público, no pasa nada. El Consejo de Administración se lo llevan a Cuba y a las Islas Caimán. 22.517. Otra cuenta en Suiza, pero no de las malas cuentas, de las cuentas que se van a tener que exiliar para trabajar en Suiza. No estamos hablando de maletines y de millones de euros. Era una bola normal, era una bola de la gente, una bola que no estaba marcada. Esa cuenta en Suiza no es para trabajar, no es para defraudar. Es porque nos obliga a exiliarnos para buscar trabajo, nos obliga a exiliarnos para encontrar una vida que merezca ser vivida. Solo queda una bola. Será el premio gordo. Nunca el premio gordo estuvo tan cantado. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Naranja, premio seguro. Y esta vez es para Cajas Tú. Como todos los años. Cajas Tour Liberbank. Banca privatizada. Privatizan nuestro dinero. Pero los premios se lo quedan, por eso toca. Claro que sí, Cajas Tour, cómo no. Más de 10.000 familias asturianas que pierden sus ahorros por el robo de las preferentes. ¡Bien! ¡Claro que sí! La lotería que siempre toca. La lotería de la casa. Oye, no tienes mucho más que hay que recogerlo.